Hola, ¿cómo te va? Buen día. Bueno, muchas gracias por tomarte estos minutos, Lucas. Sabemos que estuviste participando, ¿no?, de este primer Congreso Bonaerense del Trabajo recientemente. ¿Querés contarnos cómo se desarrolló y, bueno, qué se estuvo debatiendo, ¿no?, en ese encuentro? Bueno, esa es si bien este era el primer Congreso de Trabajo, ya habíamos tenido algunas reuniones previas respecto a lo que es esta llamada ley de modernización laboral. Se discutieron en distintos ámbitos, eh, lo que es la incumbencia de nuestro ministerio, en lo que va a ser a futuro y lo que vamos a tener que afrontar y cómo vamos a tener que encarar esta supuesta modernización laboral, en lo que todos coincidimos que no tiene nada de moderno, pero bueno, fue encarado principalmente a este supuesto nuevo mundo del trabajo, Ujú. que bueno, vamos a tener no sé si la palabra es adaptarnos, porque es muy difícil adaptarse a algo que no tiene demasiado futuro y no está destinado precisamente a crear trabajo. Ujú. Eso es lo más discutible que tiene esta reforma, que incluso los mismos autores, uno de los principales autores o de los principales exponentes de la reforma fue Julián de Diego, que él mismo dijo que no era una reforma para generar trabajo. Entonces, o sea, es bastante complejo para nosotros que lo que buscamos es generar trabajo o precisamente que las condiciones de trabajo se mantengan Claro. acordes a derecho, mantener el empleo registrado, que los derechos se mantengan y bueno, ninguna de estas cosas la estamos mirando. Ujú. Ahora, Lucas, bueno, ¿cuáles fueron las respuestas, ¿no?, a estas cuestiones? Porque, bueno, justamente estamos, ¿no?, en este marco de despidos, de personas que se van quedando sin su empleo formal, cierre de fábricas, cierre de comercios. Digo, ¿cómo se batalla con todo esto? Mirá, la respuesta es seguir aplicando la normativa que tiene el Ministerio de Trabajo de provincia. Es tratar de fortalecer las relaciones de trabajo, intervenir entre los conflictos y sobre todo preverlos. Hay veces que Ujú. es una situación que nosotros hacemos permanentemente ante la situación actual. Nosotros tenemos que estar al tanto de cada empresa, de cada sindicato, de cada industria, ante cualquier conflicto que estamos viendo. Si alguna empresa vemos que tiene dificultades o está por despedir trabajadores, bueno, ahí tenemos que actuar entre manos. Nosotros hay muchísimas situaciones que no se ven o no se dan a conocer, Ujú. es que nosotros tenemos que intervenir antes. Nosotros siempre estamos en contacto con empresas y con los sindicatos para saber qué empresa está con conflictividad o qué empresa tiene o anuncie que puede llegar a despedir, bueno, para tratar de que no pase esa reducción de costos por el lado del trabajador. Ujú. Y eso se da bastante seguido últimamente, lamentablemente, Ujú. en la órbita de nuestro ministerio. Tener que intervenir en industrias y pequeñas empresas a veces para tratar de desaconsejar que tomen la decisión de despedir trabajadores por otras alternativas. Hay veces de suspensiones, hay veces de reducción de jornada horaria, pero tratar de evitar el despido. Ujú. Eh, en ese sentido, creo que es una batalla que estamos dando bastante difícil porque las empresas no muestran los números y contra eso es poco lo que podemos hacer. La cantidad, las Claro. pymes sobre todo las están pasando bastante mal. Ujú. Algunas industrias un poco más grandes, bueno, tienen un poquito más de espalda, Ujú. pero ya nos están hablando de que la situación es bastante compleja. Sí, totalmente. Bueno, me imagino la situación de las pymes, que también lo venimos abordando aquí en Radio Universidad, y de las grandes empresas, bueno, con el problema del excedente también, ¿no? Tenemos el caso de Loma Negra, que ha tenido que apagar uno de los hornos, quizás por 6 meses o más, por la cantidad de excedente que no están pudiendo comercializar. Y en ese sentido, Lucas, preguntarte, bueno, ¿cómo ves el panorama, ¿no?, en la ciudad de Olavarría?
Olavarría siempre fue, no sé si ajeno a las crisis económicas, pero sí siempre no la habíamos visto tan directa ante crisis muy grandes que ha vivido el país, que siempre ha tenido. La actividad de la obra pública, el hacer rutas, el hacer puentes, el hacer escuelas, hospitales, eso hacía que las cementeras y las canteras estuviesen siempre en actividad más allá de una crisis económica. Siempre había que reparar escuelas, reparar rutas, hacer nuevas autopistas, eso no, nada se está haciendo. Entonces, al caer la obra pública, cayeron las canteras y cayeron las cementeras. Entonces eso se vio directamente afectado el consumo olavarriense. Mira, acá no tengo la cantidad de despidos del rubro minero, pero estamos hablando, yo le calculaba la vez pasada que estamos hablando de alrededor de 300 trabajadores menos. Tremendo. Solamente del trabajador del rubro minero. El rubro minero, el sueldo promedio es entre 1,5 millones de pesos. El sueldo promedio es, por supuesto que con horas extras puede ser mucho más. Pero si vos agarrás y multiplicás 200 por 1,5 millones, te das cuenta de la cantidad de dinero que está circulando de menos en Olavarría. Entonces no es que solamente afecta al trabajador minero que fue despedido, sino que afecta al resto de los negocios que ven circular muchísimo menos dinero en Olavarría. Sí, totalmente, totalmente. Y Lucas, ¿tenés algún dato también de lo que ocurre a nivel general en la región? A mí me toca solamente Olavarría, Bolívar, La Prida y La Madrid, pero bueno, estamos en contacto con otros delegados y todos me transmiten la misma sensación. Yo te digo, otros delegados me decían que bueno, esto ya lo han visto. Nosotros en Olavarría ya no lo había visto nunca. Yo no lo había visto nunca. Delegados me cuentan de que bueno, hemos visto sectores, de que el comercio siempre, ante una crisis económica, obviamente decae, pero en Olavarría no lo habíamos visto tanto. Obviamente que tenemos crisis muy graves. ¿A qué te referís en que no habías visto tanto en Olavarría? ¿La crisis decís en cuanto al empleo? Sí, o... sí, yo no había visto lo mismo. No había visto una situación igual. Ya te digo, yo siempre decía que en otras situaciones decía, bueno, lo que pasa es que ustedes no se dan cuenta que Olavarría es una isla, le decía. Tenemos crisis económicas muy grandes, pero se mantenía la obra pública, entonces seguían trabajando las cementeras y las canteras, porque había que abastecer. A ver, las cementeras y las canteras no viven del arreglo de una casa o de que se está haciendo un edificio. Se manejan de obras de dimensiones muy grandes, con un nivel de despacho enorme, y hoy están trabajando a un 40% de lo que estaban trabajando antes. Entonces eso no se veía antes. Eso seguía y eso movía el resto de las industrias, movía las estaciones mecánicas, movía el sector de transporte, y bueno, al estar el trabajador con plata en el bolsillo podía gastar en otras cosas. Hoy eso no lo vemos, eso no lo había visto nunca en Olavarría. No, y además, bueno, esto que mencionábamos, ¿no? Se sigue acumulando la cantidad de personas despedidas, por ejemplo, de las fábricas, algunas que también, bueno, tienen que detener su actividad, por ejemplo, insisto, ¿no? Con lo que está pasando con Loma Negra y también con otras cementeras que han detenido un poco su producción por la cantidad de excedente. Mi pensamiento, mi pregunta es, bueno, ¿qué pasa o a dónde va toda esa cantidad de personas que no tienen trabajo formal, que no tienen obra social, por ejemplo? Nosotros lo vemos en las esquinas de los semáforos, gente buscando changas, eso no lo veías antes. Aumentó mucho el trabajo no registrado, porque de los trabajadores despedidos, alrededor, yo repito, es muy difícil porque nosotros antes había una especie de cruzamiento con la FIP, entonces la cantidad de quit activos y la cantidad de quit te permitían saber cuántos trabajadores registrados había. Eso no tenemos ese cruzamiento con Nación. Pero uno lo percibe, que el trabajo no registrado aumentó, y aumentó mucho.
Y esos son trabajadores que no tienen obra social, esos son trabajadores que no están aportando, a futuro no van a poder jubilarse. Es una situación bastante difícil, pero bueno, hay que estar siempre, ya te digo, arriba de las empresas para tratar de darles soluciones, alternativas a los despidos, porque si no la situación va a ser bastante difícil. Por eso hay que destacar, hay veces que las empresas llaman para tratar de empezar una etapa de diálogo, se habla con los sindicatos, el municipio también ha intervenido, eso hay que destacarlo. Entonces hay que estar siempre arriba del conflicto, porque ya te digo, un trabajador menos es mucha plata que deja de circular en la barría, y es una persona de que no va a poder pagar sus impuestos, no va a poder pagar la escuela de sus hijos, o algunos trabajadores que tienen hijos en la universidad. Realmente es una situación bastante caótica y bastante triste. Totalmente. Lucas, y a modo de reflexión también te pregunto, ¿no? Dicen desde el Ministerio que el trabajo es, bueno, obviamente siempre invitar al diálogo, a encontrar soluciones estratégicas y que no recaiga, ¿no? en el empleado, básicamente, ¿no? En el despido del trabajador. ¿Notás que hay esa acción o esa disposición al diálogo, por ejemplo, desde las empresas? Sí. A mí me tocaron dos situaciones bravas dentro del Ministerio: la pandemia y esta situación actual de crisis económica. En la pandemia los dos querían trabajar. Entonces solicitaban a través del Ministerio que se establezcan excepciones, ¿te acordás? Cuando había esas excepciones para poder salir, para trabajar, trabajadores exceptuados. Entonces, los dos querían trabajar porque veían que había mercado, pero por la situación de pandemia no podían. La situación actual es distinta. Las empresas dicen, no tenemos dónde poner nuestros productos. Entonces es muy difícil, nos muestran los números y dicen, tenemos que achicarnos. Y bueno, nosotros ahí es donde, bueno, busquen achicarse por otro lado, pero que no sea nunca por el lado del trabajador. Yo el otro día hablaba con un empresario y decía que tenía que despedir. Pero porque no puedo pagar los costos. Pero vos no dejás de pagar la luz. Vos estás despidiendo trabajadores. O sea, vos no dejás de pagar los impuestos. O sea, los impuestos los siguen pagando, pero los trabajadores los despedís. Entonces, a ver, bueno, tratemos de buscar soluciones con agentes recaudatorios a veces, para ver si pueden. Eso ya es, por supuesto, que excluye la órbita del Ministerio de Trabajo, ¿no? Ya depende de otros organismos, pero bueno, tratar de buscar soluciones por otro lado, pero que nunca sea siempre el trabajador el que pague la crisis. Por eso es bastante triste en este momento manejar esta situación. Similar en cuanto a desempleo y triste como la de la pandemia. Pero acá el empleador que antes quería vender algo te dice, no puedo vender, no tengo dónde poner los productos, si no hay plata en la calle. Totalmente. Lucas, te agradecemos mucho esta comunicación, como siempre. No, por favor, te mando un saludo y saludos a todos. Hasta la próxima. Así dialogábamos con Lucas Miriuca, el delegado del Ministerio de Trabajo, que, bueno, en principio nos contaba esto, ¿no? Que estuvo participando del primer Congreso Bonaerense del Trabajo, que se desarrolló los días 28 y 29 de mayo. Y, bueno, reflexionábamos sobre el panorama actual del trabajo, ¿no? De las empresas, de las industrias, de los trabajadores aquí en la ciudad de Olavarría y de la región. Me quedo con esto que destacaba, ¿no? Quizás en pandemia se había visto una situación bastante crítica de las empresas, pero en la actualidad lo que ocurre, a diferencia de pandemia, es que las empresas no tienen para comercializar, no tienen a quién vender sus producciones, que es justamente lo que está ocurriendo, por ejemplo, con Loma Negra. Tienen una cantidad de excedente
tremenda y no pueden seguir fabricando más, tienen que vender lo que ya han producido y por eso se detiene la producción, se detiene todo el trabajo en la fábrica y por supuesto los trabajadores también tienen que detener su trabajo. La situación es muy compleja, lo decía Lucas Miriuca, hay que ver y estar obviamente atentas a todo lo que, bueno, defina este gobierno nacional junto con los gobiernos provinciales, pero evidentemente, bueno, hace falta realmente tomar una posición responsable antes de que esto termine convirtiéndose, como decía Lucas, en un caos total. Vamos